Imagina perder años de trabajo en un simple descuido. Esto le pasó a Guillermo del Toro con El laberinto del fauno. Dejó todas sus notas y bocetos en un taxi y cuando pensó que nunca los recuperaría, ocurrió algo increíble. Pero esta es solo una de las muchas curiosidades que hacen de esta película una obra maestra. ¿Sabías que Del Toro rechazó las crónicas de Narnia para hacer esta película? ¿O que Stephen King se estremeció de miedo al verla? Prepárate para descubrir los secretos ocultos, los sacrificios detrás de cámaras y las conexiones inesperadas que hicieron del laberinto del fauno una de las mejores películas de fantasía oscura de todos los tiempos. El laberinto del fauno de 2006 es una obra maestra del cine dirigida por Guillermo del Toro, que fusiona de manera magistral la fantasía y el terror con un trasfondo histórico. La película transporta al espectador a la España de 1944, en plena posguerra, donde la brutalidad del régimen franquista se entrelaza con un mundo de criaturas místicas y pruebas imposibles. Su atmósfera oscura y su narrativa profunda han hecho que se convierta en una de las películas más aclamadas del cine moderno. Con una historia llena de simbolismos y personajes memorables, la película explora la lucha entre la opresión y la esperanza, utilizando el realismo mágico para plasmar los horrores de la guerra desde los ojos de una niña. La combinación de efectos prácticos, un guión envolvente y una dirección impecable consolidaron El laberinto del fauno como un referente del cine fantástico y un testimonio del talento de Guillermo del Toro. Uno de los aspectos más fascinantes de esta película es la manera en que Guillermo del Toro construye una historia que transcurre en dos realidades paralelas, la fantasía y la brutalidad del régimen franquista. La película sigue a Ofelia, una niña que se refugia en un mundo de seres mitológicos mientras enfrenta el terror de la dictadura en el mundo real. Esta dualidad no solo enriquece la narrativa, sino que también refuerza el simbolismo de la historia. Mientras que la fantasía ofrece una vía de escape y la posibilidad de la esperanza, la realidad es cruel e ineludible. A lo largo de la película, el espectador es constantemente confrontado con la pregunta de si la magia que rodea a Ofelia es real o simplemente una forma de sobrellevar su dolor y miedo. Uno de los elementos más representativos del trasfondo psicológico de la película es el reloj de bolsillo del padre del Capitán Vidal. Este objeto no es solo un accesorio, sino un símbolo de la obsesión del capitán con el tiempo, el control y su legado. Su padre, un hombre severo y meticuloso, murió en combate rompiendo su reloj en la hora exacta de su muerte, y Vidal hereda esta obsesión por el orden y la puntualidad. Este mecanismo se convierte en una representación de su mente atormentada, siempre marcada por la necesidad de su dominio absoluto y la imposición de un régimen impecable. El tiempo, en esta historia, no solo es un elemento narrativo, sino un reflejo de la desesperación de Vidal por perdurar su propio linaje y legado en un mundo que se desmorona. El diseño de producción del laberinto del fauno está cargado de detalles simbólicos y uno de los más sutiles pero impactantes es la manera en que la figura del fauno está integrada en la arquitectura de la película. En una escena, dentro de la casa del Capitán Vidal, se puede ver la cabeza del fauno tallada en la madera al final de la escalera. Esta inclusión no es accidental, refuerza la idea de que la magia y la realidad están entrelazadas de forma que no siempre son evidentes. Además, sugiere que la presencia del fauno, y por ende del mundo fantástico, no es meramente un producto de la imaginación de Ofelia, sino algo que habita dentro de la misma estructura de su entorno. Este detalle visual también actúa como un recordatorio de que la película no es solo un cuento de hadas oscuro, sino un rompecabezas simbólico donde cada elemento tiene un significado más profundo. Otro de los temas que Del Toro no dudó en abordar en la película es su visión crítica hacia la Iglesia Católica, particularmente por su papel durante la dictadura franquista. En la historia, la figura del sacerdote es representada como cómplice de la brutalidad del régimen, aceptando e incluso justificando la violencia y la opresión. A través de estos elementos, el director expone cómo la religión fue utilizada para perpetuar el miedo y mantener el control sobre la sociedad en aquella época. Del Toro ha mencionado en varias entrevistas su desencanto con la institución eclesiástica y cómo sus experiencias personales influyeron en la manera en que retrata la religión en sus películas. En El laberinto del fauno, esta crítica se convierte en una parte fundamental de la historia, reflejando la complicidad entre el poder político y la fe, cuando esta última se convierte en un instrumento de represión en lugar de un refugio de esperanza. Inicialmente, Guillermo del Toro concibió El laberinto del fauno como una especie de complemento o contraparte de su película El espinazo del diablo de 2001. Ambas películas comparten un contexto histórico similar, la Guerra Civil Española y sus consecuencias. Sin embargo, mientras El espinazo del diablo se centra en los horrores del conflicto bélico, desde la perspectiva de un orfanato lleno
de niños atrapados en la violencia, El laberinto del fauno explora la posguerra y la consolidación del franquismo desde la mirada de Ofelia. A pesar de estas conexiones temáticas, los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001 hicieron que Del Toro replanteara el tono y mensaje de su película. En entrevistas, ha mencionado que la forma en que el mundo cambió tras los atentados influyó en la manera en que construyó la historia, llevándola a un territorio aún más oscuro y reflexivo. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los cineastas no estadounidenses es la presión de Hollywood para hacer sus películas en inglés con el fin de alcanzar sus públicos más amplios. En el caso del laberinto del fauno, Del Toro recibió varias ofertas de estudios importantes para así trasladar la historia al inglés, pero se negó rotundamente. Su decisión no solo fue artística, sino también personal. Quería que la película mantuviera su autenticidad y que los personajes hablaran el idioma correspondiente a su contexto histórico. Según el director, hacerla en inglés habría diluido la esencia de la historia y podría haber afectado la crudeza de esa narrativa. Esta postura de Del Toro demuestra su compromiso con su visión creativa y sin ceder ante las expectativas comerciales de la industria estadounidense. Por otra parte, el título de la película también sufrió una adaptación para su lanzamiento en el mercado internacional. Mientras que en América Latina y España se tituló El laberinto del fauno, en Estados Unidos se optó por el nombre de Pan's Labyrinth. Este cambio se debió a razones del mercadeo, ya que el dios Pan es una figura mitológica más reconocida en la cultura anglosajona. Sin embargo, Del Toro ha aclarado en múltiples ocasiones que su fauno no está basado en Pan, ya que este último es una deidad asociada con la lujuria y la travesura, aspectos que no encajan con el personaje de la película. A pesar de la diferencia en los títulos, la historia y el simbolismo permanecen intactos, permitiendo que la película conecte con audiencias de distintas partes del mundo sin perder su identidad original. La imaginación de Guillermo del Toro ha estado marcada desde su infancia por visiones fantásticas y perturbadoras. El laberinto del fauno no es la excepción, pues gran parte de su inspiración provino de un sueño lúcido que tenía cuando era niño. En este sueño, el director veía a un fauno salir de la oscuridad y hablarle, una imagen que quedó grabada en su memoria y que con los años se convirtió en la base para la historia de la película. Esta conexión con su niñez le permitió a Del Toro construir un mundo de fantasía que, a pesar de su crudeza, mantiene una esencia profunda, personal y casi onírica. Durante el proceso de desarrollo de la película, Del Toro vivió una de las experiencias más angustiantes de su carrera. Años de trabajo, bocetos, anotaciones y detalles esenciales sobre la historia se perdieron cuando olvidó su libreta en un taxi. La desesperación fue tal que estuvo a punto de abandonar el proyecto, convencido de que jamás podría reconstruir todo lo que había creado. Sin embargo, en un giro casi cinematográfico, el taxista que había encontrado la libreta decidió devolvérsela intacta. Este acto inesperado de honestidad permitió que El laberinto del fauno siguiera adelante, consolidándose como una de las grandes obras del cine moderno. El nivel de meticulosidad de Del Toro con su obra es tal que no dejó ni siquiera los subtítulos en manos de terceros. Tras experiencias previas en las que las traducciones de sus películas no le dejaron satisfecho, decidió encargarse personalmente de la adaptación al inglés. Su objetivo era asegurarse de que cada línea transmitiera el significado y las emociones originales sin perder matices en la traducción. Este nivel de control sobre cada aspecto de la película refleja su compromiso con la autenticidad de su visión artística. Más allá de su dedicación creativa, Del Toro también es un sacrificio financiero significativo para que su proyecto pudiera hacerse realidad. Para garantizar que la película se produjera tal como él la imaginaba y sin concesiones, decidió no cobrar su sueldo como director. Según él, el sacrificio valió completamente la pena, ya que el resultado final fue exactamente lo que había soñado. Esta decisión demuestra no solo su pasión por el cine, sino también su voluntad de poner el arte por encima de las ganancias económicas. La película del laberinto del fauno se rodó en diversas locaciones de Segovia, España, y una de las dificultades que el equipo de producción enfrentó fue la severa sequía que azotó la región en ese momento. Las condiciones de sequedad afectaron las posibilidades de filmar en espacios naturales, por lo que el equipo tuvo que recurrir al uso de musgo falso y otros efectos visuales para recrear escenarios más frescos y verdes. Esto refleja el nivel de detalle y el compromiso de la producción para mantener una atmósfera fantástica y convincente, a pesar de los desafíos climáticos. En un mundo donde existen imágenes generadas por computadora para casi todas las películas, esta práctica se ha vuelto dominante en las producciones modernas. Guillermo del Toro optó por el uso de efectos prácticos para crear a los monstruos que poblaban el mundo del laberinto del fauno. Esto no solo hizo que los seres fantásticos tuvieran un efecto tan tangible y real, sino que también contribuyó a un tono más sombrío
sombrío y aterrador. Los efectos prácticos, como disfraces, prótesis y animatrónica, le dieron una textura y un peso físico que sería difícil de replicar, creando una atmósfera más visceral y aterradora. Doug Jones, actor famoso por su colaboración con Guillermo del Toro, interpretó a dos de los personajes más emblemáticos de la película, el Fauno y el Hombre Pálido. Para ello, no solo tuvo que sumergirse en los complejos trajes, sino que también enfrentó un reto significativo: aprender el español y memorizar las líneas de Ofelia, a pesar de que su personaje no habla el mismo idioma. Esto añadió una capa extra de dificultad a su trabajo, ya que Jones no solo debía ser un monstruo con una presencia imponente, sino también transmitir las emociones y la comunicación con esta joven protagonista a través de su actuación no verbal. Manolo Solo, quien interpretó a Garcés, uno de los personajes de la película, pasó por un momento aterrador durante el rodaje. Durante una de las escenas, un caballo se descontroló y cayó sobre él, lo que casi le cuesta la vida. Este incidente subraya los riesgos físicos asociados con el rodaje de escenas complejas y cómo los actores a menudo deben enfrentarse a peligros imprevistos durante la filmación de escenas intensas, especialmente en un ambiente tan exigente como el del Laberinto del Fauno. Afortunadamente, Manolo Solo sobrevivió y continuó con su participación en el filme. El Laberinto del Fauno recibió un reconocimiento global impresionante, acumulando 97 premios en diversos festivales y ceremonias de todo el mundo. Entre estos galardones se destacan 3 premios Oscar en las categorías de Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Mejor Maquillaje, lo que subraya la maestría técnica detrás de la película. Estos premios no solo celebraron la dirección de Guillermo del Toro, sino también el arte visual y la atención al detalle que dieron vida a los mundos fantásticos y aterradores. La obtención de estos Oscar fue un reconocimiento a la capacidad de Del Toro para fusionar lo fantástico con lo sombrío de manera visualmente impresionante. La película alcanzó un éxito rotundo en la taquilla estadounidense, convirtiéndose en la película en español más taquillera de la historia en ese país, con una recaudación de $37.5 millones. Este logro superó a Como agua para chocolate, que anteriormente ostentaba el récord. El hecho de que una película en español, que no contaba con la misma cobertura mediática de las producciones de Hollywood, pudiera lograr semejante éxito en un mercado tan competitivo, es un testimonio de la universalidad y el atractivo de la historia de Del Toro. La obra conectó con audiencias de diversas culturas, gracias a su emotiva narrativa y a la riqueza visual de su mundo. La relación entre Guillermo del Toro y Stephen King, ambos conocidos por su habilidad para contar historias de terror, fue destacada por un curioso momento en una proyección privada. El maestro del terror Stephen King estaba sentado junto a Del Toro mientras veía El Laberinto del Fauno, y durante la famosa escena en que el hombre pálido persigue a Ofelia, King no pudo evitar retorcerse en su asiento. Del Toro, emocionado por la reacción genuina de King, comentó que presenciar esa reacción fue como ganar un Oscar. Este momento es emblemático, ya que refleja el impacto visceral que la película tuvo, incluso en aquellos que son conocidos por su propio dominio del terror. La poderosa atmósfera del Laberinto del Fauno dejó una huella profunda en muchos artistas, incluida la cantante y compositora Björk. La artista islandesa quedó tan impresionada por esta película que se inspiró en ella para escribir la canción Neumonía. La película no solo impactó visualmente a Björk, sino que también tocó las fibras más profundas de su creatividad, convirtiéndose en una fuente de inspiración para una de sus composiciones. Este tipo de conexiones entre el cine y la música demuestra el poder que tiene una película para trascender más allá de su formato y generar un impacto en diferentes formas de arte. Como ya lo dijimos antes, en una de las decisiones más significativas de su carrera, Guillermo del Toro optó por dirigir El Laberinto del Fauno, en lugar de aceptar la oferta para dirigir la película de Narnia. Esta elección reflejó su compromiso con la visión única que tenía para su película, una historia que se inspiraba en sus propios sueños y recuerdos de la niñez. Del Toro prefirió trabajar en un proyecto más personal y arriesgado, en lugar de embarcarse en una franquicia de gran escala como Narnia. Esta decisión le permitió dar rienda suelta a su estilo particular de cada narración y llevar a cabo una obra que es hasta el día de hoy un referente del cine de fantasía oscuro. Y ahí lo tienen, algunas de las curiosidades más sorprendentes sobre El Laberinto del Fauno, una obra maestra que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo, desde los impresionantes efectos prácticos hasta las decisiones personales de Guillermo del Toro. Todo en esta película está diseñado para dejar una huella profunda. Si te sorprendieron estas anécdotas y quieres seguir descubriendo más secretos del cine, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas curiosidades. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir trayendo contenido fascinante. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas curiosidades te sorprendió más? ¿Tienes alguna otra curiosidad que te gustaría compartir sobre El Laberinto del Fauno? Déjamelo en los comentarios, nos encantaría saber lo que piensas. Además, si te gustan las películas con historias profundas y visualmente impactantes, te dejo aquí un par de videos recomendados que seguro te van a fascinar. No te los pierdas y hasta la próxima, y que sigan las curiosidades.